Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de People Talk by Sleep, un ciclo de conversaciones con expertos en donde profundizamos sobre distintas temáticas que impactan en la experiencia de las personas dentro de las organizaciones. Mi nombre es Daniela Miras, soy Head of People Experience Consulting dentro de Sleek y junto con el equipo de Sleek acompañamos a las organizaciones a que puedan diseñar e implementar excelentes experiencias en sus colaboradores con el fin de desatar el máximo potencial de ambas partes. A esto lo hacemos gracias a nuestra tecnología por un lado y al equipo de consultores expertos por el otro. El día de hoy me va a acompañar para entrevistar Emanuel Kasianzuk, nuestro líder de producto dentro de Sleek. Hola Emma, ¿cómo va? ¿Cómo va, Dani? ¿Todo bien? Muy contento de Muy participar en esta bien. charla y bueno, también agradecer ahora a quien vas a presentar, una excelente profesional que conozco de hace un tiempo, así que muy contento de estar en este espacio. Qué bueno, Emma. Nuestra entrevistada del día de hoy, tal cual como decís, excelente profesional, vamos a entrevistar a nada más y nada menos que a Fabiana Gado. Fabiana actualmente es CEO de Conferri Argentina y tiene una larga trayectoria en el área de HR, ha trabajado en distintas temáticas, puntualmente en el tema de diversidad, que es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Bienvenida, Fabi, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantada y gracias por la invitación. Bueno, Fabi, gracias a vos por acompañarnos en esta entrevista. Tal como mencionaba, vamos a estar conversando durante la próxima media hora aproximadamente sobre diversidad, construyendo puentes, conversaciones sobre diversidad que transforman la experiencia de las personas en las organizaciones. Para esto, Fabi, nos gustaría antes de arrancar que te presentes, nos cuentes brevemente qué estás haciendo en este momento. Bueno, a ver, hoy soy CEO de Conferri, para lo que llamamos el Cono Sur, que es Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Dentro de Conferri, bueno, como muchos saben, tenemos la parte de búsquedas y la parte de consultoría, acompañado con muchas herramientas, entre las cuales está la parte de compensaciones. Y dentro de consultoría se incluye una parte de diseño organizacional, talento, liderazgo y cultura. Y creciendo inorgánicamente, Conferri compra firmas, entre las cuales compró una que se dedica, se dedicaba y por lo tanto es propiedad intelectual hoy de Conferri, a todo lo que está vinculado con inclusión. El foco más es inclusión, diversidad es un dato, o sea, somos diversos por naturaleza, temas como acompañar a las organizaciones para que tengan culturas más inclusivas. Trabajo en temas de diversidad hace muchísimos años, desde el 96, al inicio en temas más de género, y después me fui diversificando. Y bueno, nada, estoy casada, tengo 3 hijos y un nieto, todos varones, y bueno, es una pasión este tema por el cual hoy me convocan, la verdad que es una pasión para mí. Adicionalmente soy docente de posgrado en un par de universidades y soy directora independiente del directorio de una compañía. Así que bueno, eso. Un mix de cosas para entretenerse, Fabi, claramente. Fabi, recién mencionabas que diversidad es un dato. Nos gustaría conocer un poco desde tu experiencia, cómo podríamos, al momento de escuchar diversidad, al momento de escuchar inclusión, ¿cómo definirías a cada una y cuál es la diferencia, la principal diferencia entre estos dos conceptos? Ok. Mira, diversidad se define como diversidad a la composición de distinciones en cuanto a perfiles de personas dentro de un determinado ámbito. Puede ser una organización, una sociedad, una familia, lo que fuera. Y estas características que distinguen a cada uno y que aportan a la organización o al ámbito en el que se ubica, tienen distintas dimensiones.
Históricamente se hablaba más de las distinciones vinculadas a lo externo, podemos llamar lo físico, puede ser género, orientación sexual o capacidades diferentes, diferencias etarias, de origen geográfico. Pero a medida que fue evolucionando el concepto, este punto vinculado a la diversidad también fue apuntando aspectos que hacen más a la identidad de la persona. Esto significa sus modelos mentales, sus paradigmas, su abordaje a lo profesional, a lo personal. Esto que la persona trae como desde su personalidad y su background y su historia, y que trae a un ámbito organizacional. Eso es un poco el concepto de diversidad. Ahora, si uno va un paso más allá, históricamente se hablaba más de diversidad, hasta que hace unos años se visualizó que se trabajaba mucho sobre esto, bueno, si hay más mujeres, menos mujeres, si tenemos una composición organizacional o institucional donde hay distintas generaciones conviviendo, y trabajando sobre ese foco hubo una mirada de que el impacto, el efecto, no era tan positivo o rápido como se esperaba. Se trabajaba sobre el síntoma, ¿no? Sobre el indicador. Entonces, a partir de investigaciones se visualizó que en realidad, para poder generar una organización más diversa, había que partir de un paso anterior, que es aquellos paradigmas, los sesgos, las miradas que la persona trae a la organización, esos lentes a través de los cuales mira al otro. Y que acá no es solo a alguien de distinto género, de diferente edad, es a todos, porque todos traemos algo diferente y todos tenemos estas etiquetas, estos sesgos, a través de los cuales juzgamos al otro y por los cuales estamos menos abiertos a tomar todo lo que el otro pueda aportar y aprender. Ahí es cuando se potenció el concepto de inclusión. ¿Qué significa inclusión? No es solo aceptar la diferencia. Yo puedo decir, bueno, sí, convivo con gente de distintos géneros, distintas generaciones, los acepto, formamos parte del mismo ámbito. Es decir, también un paso más allá que está relacionado con potenciar esa diferencia y tomarla como un valor para mi crecimiento y mi desarrollo. Como para que se genere una sinergia que beneficia a ambas partes y genera un mayor impacto personal, porque todo lo que está vinculado con inclusión y crecimiento desde el punto de vista de abrazar la diferencia tiene un impacto en lo personal y en lo profesional. Esas son un poco las diferencias. O sea, diversidad es un dato, hay gente diversa, desde lo físico o externo hacia lo más de identidad. Y por otro lado, incluso otras dimensiones organizacionales, convenio, no convenio, de planta, no planta, con más antigüedad, con menos antigüedad, son aspectos diferentes dentro de un ámbito institucional. E inclusión es, bueno, ir un paso más y cómo aprendo, conozco, acepto y potencio y tomo todo lo que el otro, que es distinto, me puede brindar. Que bueno, yo tengo una teoría, pero vos como especialista, Fabi, puedo inferirlo con todo lo que estás diciendo. ¿En qué le beneficia a las organizaciones incorporar el análisis o el trabajar sobre la diversidad e inclusión? ¿En qué puede potenciar a una organización? Bueno, ese es un buen punto. En general, las organizaciones, siempre que uno trabaja con organizaciones para que mejoren desde el punto de vista de su diversidad e inclusión, el gran punto es por qué y para qué. Uno no puede hacer un programa para que una organización sea más inclusiva, más diversa, más inclusiva, si no se entiende para qué. Y ahí es cuando aparece el tema de negocio. Hay variedad, pero uno lo tiene que entender. Es por moda, por tendencia, por mandato corporativo, que tengo que tener más mujeres en los niveles directivos o más porcentaje de personas con capacidades diferentes. No importa, pero uno tiene que entender eso. Ahora, una organización que trabaja, invierte tiempo, dinero, etcétera,
para ser más diversa e inclusiva, básicamente tiene que entender que esto beneficia en 4 ejes. Reputación, porque hoy incluso desde el punto de vista de balance, de reportes de responsabilidad social, etcétera, se aparece como un elemento, incluso ya empieza a ver cuando uno hace due diligence o ruedas de inversores, hay una mirada de cuán diversa es la organización. El segundo está relacionado con innovación. Y esto está absolutamente comprobado, una organización que es más diversa es más innovadora. Si somos todos iguales y todos miramos el negocio y el mundo de la misma manera, no hay ideas disruptivas, ideas que construyan cosas nuevas. El tercer eje es talento. O sea, a ver, hoy también se ve que las organizaciones que son más inclusivas generan mejor compromiso de parte de los empleados porque se sienten valorados de un lugar distinto, valorados por lo que son, por lo que aportan, y esta valoración genera más compromiso, además que para muchas personas cada vez más, el contar con equipos que me pueden aportar de un lugar distinto es un crecimiento personal y lo valoran. Y el cuarto está relacionado con crecimiento, que en realidad es consecuencia de todos los anteriores, ¿no? Claro. También hay estudios que demuestran que organizaciones más diversas generan mejores resultados. A ver, un ejemplo cualquiera. Si yo soy una organización de consumo masivo, en la medida que tenga mayor representación en mi grupo de colaboradores de lo que son los clientes, puedo mejorar la calidad de los productos, la manera de acceder, ¿no? de acceso a los clientes, de experiencia del cliente, por lo tanto me va a ir mejor, así lineal. Entonces te diría que esos son los 4 ejes por los cuales beneficia la organización, por los cuales en general las organizaciones tratan de ser más diversas, más allá de que obviamente pueda, y es válido, y uno tiene que entender que puede ser al principio al menos, por un tema de moda, mandato, pero que después empiezan a ver el impacto que tiene estas otras 4 variables. Repercusiones muy beneficiosas, sí, está totalmente. Y Fabi, de cara a los errores más habituales que suelen suceder o que suelen tener las organizaciones al momento de implementar estrategias de diversidad e inclusión, en tu experiencia, ¿con qué te has encontrado? Un aspecto que puede aparecer que es ir directamente a la práctica, ¿no? ¿Qué programa implemento? Entonces implemento un programa de mejores licencias por maternidad, o implemento un programa o cambio el layout de la planta para que pueda haber personas o la tecnología para que pueda haber personas con capacidades diferentes. O armo baños distintos, ¿no? Para que todos puedan sentirse cómodos, o los vestuarios. Entonces, es como, en términos de generación, trato de que las personas tengan distintos beneficios, de manera tal de que se sientan cómodos y se sientan como más reconocidos, ¿no? Y en realidad ahí es que es un error, pero en realidad a lo mejor es una inversión, un tiempo que no tiene el impacto necesario, porque no necesariamente es sostenible en el tiempo, no necesariamente ataca el problema que tienen, y de alguna manera incluso puede perder credibilidad esa iniciativa. Porque yo digo, bueno, voy a movilizar, hago todo un programa nuevo, todos beneficios nuevos, y la verdad que para el colaborador no tiene gran impacto, y dice, bueno, te das cuenta que desde el punto de vista colaborador es una moda más, empiezan a implementar cosas porque pasan en el mercado, y la verdad no les interesa realmente que seamos más inclusivos y diversos. Y por qué en ese caso es tan importante desde nuestro punto de vista, y no hablo del punto de vista de algo sofisticado, hacer un mini diagnóstico de por qué se está haciendo y cuáles tienen que ser los focos. Por ejemplo, tengo un análisis demográfico de mi población o directamente hice beneficios vinculados para mejorar la incorporación de mujeres y en realidad me doy cuenta que mi
franja etaria es de, supongamos, ¿no? Más de 45 y puso una licencia por maternidad de 8 meses que nadie usa, o muy pocos usan, y el impacto es negativo. O que etaria que, en realidad, demográfica que la mayor cantidad de población, yo digo, como está de moda hablar de género, la mayor cantidad de beneficios están vinculados con el género y en realidad tengo un gran, hay empresas que tienen por su negocio, tienen un gran porcentaje de población de mujeres y los hombres se sienten como discriminados. Dejado de lado en este movimiento. O sea, el primer gran punto para que sea exitoso es la inclusión, el diagnóstico. Y otro elemento también que puede ser de no éxito es descuidar al otro. Es como trabajar sobre la inclusión no siendo inclusivo. A ver, si yo trabajo sobre el género, trabajo en género, género binario estoy hablando, ¿no? Trabajo en género. Entonces, si yo trabajo en concientización de mujeres, también tengo que trabajar con los hombres. Con los hombres también les pasa cosas, con todo este movimiento social que hay en relación a las mujeres. Entonces, esto de trabajar sobre los distintos segmentos, no sobre uno. Y otro factor no te diría de fracaso, pero no necesariamente de éxito, es que uno aborde simplemente parta del indicador y no necesariamente de cuál es la problemática en sí misma, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo que tener más mujeres, tengo que tener más representación de género, pero bueno, ¿cuál es la problemática? La problemática es que no estoy siendo suficientemente innovador, que no estoy llegando adecuadamente a los clientes, que desde el punto de reputación tuve un problema en una sucursal de discriminación y salí en los diarios. Bueno, a ver, o tuve denuncias fuertes. Entonces, partir más de cuál es realmente la problemática desde el punto de vista organizacional de negocio que me lleva a trabajar en este tema. Está buenísimo. Y Fabi, una consulta, pues. Perdón, y un elemento más. Es no trabajar en la cultura. Porque, a ver, yo puedo, en función de la estrategia de negocio, incorporar o comprometer o retener más cierto segmento diverso, ¿no? O minoritario en este caso. Pero en realidad no generé una cultura inclusiva. Y ahí, perdón, bueno, puede ser más importante, un gran error es no partir de una sensibilización y concientización, de por qué eso es importante, que es algo más profundo, ¿no? De trabajar en aspectos que hacen a mis sesgos, mi mirada hacia el otro, que no es que pueda eliminar, todos tenemos sesgos y son importantes para sobrevivir, pero que los tenga que gestionar adecuadamente, que no tenga comportamientos que incomoden al otro. Entonces, trabajar más desde el punto de vista más profundo de sensibilización, creo que a veces es un error importante. Justo mi pregunta iba por ese lado, por la parte de cultura, porque lo más fácil de obtener es la parte dura, los datos, que son métricas, KPIs y demás. La cultura es un intangible. Y supongamos que desde el lado de una organización que llama a Conferri te quiere incorporar y establecer procedimientos, políticas, estrategias de mejora en lo que es diversidad e inclusión, ¿cuáles son las mediciones o de qué manera miden la cultura en la cual están trabajando, o de esa empresa, digamos, con la cual van a trabajar? ¿Realizan encuestas, focus group? Sí. ¿De qué manera lo hacen? Ahí tenés dos maneras de abordarlo, una cuantitativa y una cualitativa, como el clima y muchas cosas. La cuantitativa, hay encuestas que miden el nivel de madurez que tiene la cultura en términos de inclusión. Cuán madura es la cultura, o sea, cuán inclusiva es la cultura. Y hay partís de niveles donde son culturas culturas más de inicio de programas y acciones, hacia culturas donde hay un compromiso profundo con esto de la inclusión, ¿no? Uno parte de distintos niveles de madurez y se puede evaluar con encuestas, con cuestionarios. Y el más cualitativo está relacionado con esto que vos mencionabas, son entrevistas en profundidad, sobre todo a los niveles líderes, porque como en cualquier práctica de este tipo, son los que modelan, ¿no?
los líderes tienen, yo puedo querer tener un equipo inclusivo, pero soy absolutamente discriminador, no me importa el aporte y no quiero escuchar, etcétera, la verdad mucho no voy a... entrevistas en profundidad con actores claves, que también pueden ser clientes, proveedores, porque en realidad una cultura bien comprometida con la diversidad habla desde el punto de vista de ecosistema. Trabaja con proveedores y trabaja con clientes. No contrata proveedores que no sean lo suficientemente inclusivos. Y focus groups donde se analicen, trabajar con gente diversa, no. ¿Cómo percibís los comportamientos? ¿Cómo es la escucha? ¿Tienen en cuenta tu aporte cuando sos disruptivo? ¿Te sentís parte dentro de una reunión más allá de tu personalidad? Etcétera, ¿no? Se trabaja sobre... Y el tercer punto sobre lo que se trabaja son el análisis de prácticas y símbolos. O sea, se analizan los programas de potencial, cómo se mapea, si en las búsquedas hay ternas diversas, cómo son las promociones, si se tiene en cuenta no solo el tiempo de carrera, sino el aporte, porque cuando vos analizás solo tiempo de carrera, seguramente las mujeres tienen 6 meses, 1 año, si son madres que estuvieron fuera de la carrera, cómo son, qué fuentes voy desde el punto de vista de incorporación, o sea, ese tipo de prácticas se analizan, y símbolos, ¿no? Mirás cómo es la organización. Y siempre un aspecto para nosotros es clave, es que haya un buen sponsor. Que esto no es, una iniciativa de recursos humanos, no es una iniciativa de recursos humanos, no es una iniciativa, no es un programa, es una iniciativa de negocio que tiene que tener un buen sponsor. 100%. Sí, si no hay un acompañamiento, 100% de acuerdo. Totalmente. Y hablando de sponsor, Fabi, ¿cuál es el rol puntualmente del equipo directivo en este tipo de estrategias? Y en tu experiencia, ¿cómo logras que terminen siendo sponsors, que terminen siendo aliados estratégicos? Bueno, el rol, acá tenés varias figuras. Tenés la figura, obviamente, de quien sponsorea, quien empuja, quien realmente cree que esto agrega valor para el negocio, porque siempre hablamos de negocio. Si no me aporta el negocio, la verdad que no vas a encontrar un buen sponsor. Después tenés la figura de quienes en general son líderes, pues estamos hablando de gente, ¿no? Y los líderes. Después tenés un rol que, no importa si está en recursos humanos o no, que podemos llamarlo Chief Culture Officer, pero no importa si es recursos humanos o quién, como que aquel que empuja concretamente las prácticas y los programas. Y después tenés también el rol de los agentes de cambio, ¿no? Uno puede trabajar con agentes o facilitadores. Bueno, hemos trabajado en proyectos donde vos identificás gente que por naturaleza más inclusive que te puede acompañar como un programa de cambio en general. El rol del comité directivo es que esté comprometido con esto, que se involucre, que cuando alguien va con una práctica, con una idea, con una propuesta, no sea un trámite, sino que la analice y que sean los primeros que implementan esas iniciativas, ¿no? Que realmente yo si hago una búsqueda de un C-Level, le pida a quien le hace la búsqueda, tráeme una terna diferente, que cuando analizo los procesos de mapeo de talento y promoción, digo, ¿qué está pasando? Que todos los altos potenciales son iguales, o sea, que tengan, estos grupos tienen que tener una actitud muy desafiadora. Y que partan, el gran rol es que parten a ellos de cambios de comportamientos, actitudes. Por eso en general en estos programas se parte con el trabajo con los niveles directivos, ¿no? Que ellos sean los primeros que puedan trabajar sobre sus sesgos, sus comportamientos, y que puedan, en ese sentido, acompañar y proponer, no solo de, a ver, te escucho, te apoyo, comunico yo, pero no, que realmente puedan también proponer cosas desde su mirada como líderes más transversales del negocio. Y después hay en muchas empresas que empiezan trabajando esto, arman lo que llaman los comités de diversidad. Esto en general es efectivo, quienes están empezando que son comités que
claramente tienen que ser diversos, sus miembros tienen que ser diversos en cuanto a área, en cuanto a nivel, etcétera, donde no carga todo el área de recursos humanos o el área de responsabilidad social, o no importa, o lo que sea del área, sino que realmente, y que los líderes, ahí también está el rol de los líderes, que apoyen a esta gente, porque en general reportan a ellos, que le den el tiempo, que los empujen a protagonizarlo, y que sean quienes puedan evaluar programas, puedan llevarlos adelante, puedan ir y escuchar a los distintos sectores sobre qué cosas están pasando, que no se sienten totalmente incluidos. Entonces, a veces se empieza con estos comités y después estos comités se van diluyendo, pues en breve empieza a venderse la cultura. Y de estos comités se desprenden, tienen un nombre, pero portan nombre, que como pequeños subgrupos, porque al final terminás trabajando en colectivos, ¿no? Uno puede ser estar vinculado con paradigmas de pensamiento, de miradas, otro puede ser género, otro puede ser discapacidad, depende de la problemática de la empresa. Entonces termina habiendo como subgrupos, Employee Representative Groups, que trabajan con foco en eso. También se puede como un proceso de cambio, ¿no? Como parte del proceso de cambio. Fabi, me quedé con algo que habías mencionado anteriormente, que decías que para que un proyecto sea exitoso requería un proceso de sensibilización previo. Sí, a grandes rasgos, ¿nos podrías decir un poco qué aspectos tiene este proceso de sensibilización, qué se hace previamente y con quiénes? Sí. A ver, eso se hace primero con los comités de liderazgo, después con líderes que sean representativos y que también sean agentes de opinión y de modelos. Y lo que se trabaja en general son talleres donde se identifican, el foco es identificar los sesgos que están más presentes en la organización. Por ejemplo, a lo mejor no es género, a lo mejor es el sesgo relacionado, bueno, vos sos de convenio, fuera de convenio, entonces fuera de convenio es más importante, más estratégico, el de convenio es más operativo, y aparece esta permanente rivalidad y esta mirada de, bueno, ya porque sea de convenio, entonces no tiene un pensamiento tan estratégico, por decir algo, ¿no? Se trabaja sobre, que las mujeres por sí mismas ya traen un modelo de trabajo y mental, de sensibilidad o de foco en la empatía y no en la orientación a resultados. Otro sesgo que el problema que tenemos es el tema de los embarazos. Entonces tenemos que poner más licencias o prácticamente la mujer no se tiene que embarazar, más o menos. O que el problema está en que los jóvenes, ¿no? Hay varios tipos de sesgos. Hay sesgos que son más conscientes, como ¿no? Los jóvenes no tienen compromiso. Esa te cae, ¿no? Las mujeres no tienen fuerza. Son muy visibles. Pero hay otro, cuando el que lidera el taller es más especialista, empieza a indagar y a preguntar más en casos específicos donde ellos mismos se sintieron incómodos, y te vas dando cuenta que los sesgos van más allá de eso, ¿no? Está vinculado con que no piensa como yo, claro. Básicamente. Sí. Pero para eso uno parte de comportamiento. Bueno, a ver, ¿cuándo te sentiste incómodo? ¿No? Claro. Porque en una reunión todos hablaban, yo traté de decir algo que en realidad no estaba de acuerdo, me dijeron, bueno, eso lo vemos después, ¿no? Para dar un ejemplo cualquiera. Sí. A partir de estos comentarios o comportamientos, de ver qué es lo que está atrás. Y sobre eso se trabaja. ¿Cuál es el beneficio de gestionarlo mejor? ¿Cuál es el beneficio que tiene para el otro y para mí? Y se trabaja. Es básicamente el trabajo de sensibilización es ese. Perfecto. Fabi, y una vez que se avanza con la sensibilización a los líderes, bueno, también al directorio, al comité ejecutivo y demás, seguramente hay resistencias en algunos casos, me imagino yo. ¿Te ha pasado de que, primero, la primera pregunta, ¿cuáles son las principales resistencias que encontrás en las personas al momento de trabajar en proyectos de diversidad? Y por otro lado, conocer si te ha sucedido en tu experiencia de no poder avanzar finalmente con la implementación de alguna estrategia producto de la resistencia
en quienes deberían sponsorear o acompañar este cambio? No, no me pasó, la verdad que no me pasó. A lo sumo se pausó el proyecto, bueno, por contextos externos, o se retrasó, o se dilató, o hubo un cambio de dirección y tuvieron que retomarlo distinto, ¿no? Pero nunca me pasó. Quienes se piensa que realmente empiezan un proyecto de estas, tratan que sea sostenible. Puede ser que se equivoquen, ¿no? Entonces, hay una empresa que dijo, bueno, queremos ser más abiertos desde el punto de vista de distintas orientaciones sexuales, incorporo a, no sé, a una mujer trans y después no preparé, que ese es otro error, no preparé, pues dicen, bueno, no, se va a sentir incómodo. El que se va a sentir incómodo es uno, no la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo preparar a los grupos para que puedan recibir y potenciar a lo distinto? Entonces, no me pasó. La principal resistencia es, si todo funciona bien, es como cualquier cambio cultural, ¿eh? No hay grandes diferencias en eso. Si las cosas funcionan bien como están, ¿por qué tengo que cambiar? Que cambie el otro, ¿no? Que el que tiene el problema es el otro. Esa es la gran diferencia, ¿no? De esta cosa de juzgar que el problema lo tiene el joven que no se acomoda a mí, que yo he tenido una carrera exitosa, que el problema lo tiene la mujer que, bueno, si tiene sus problemas no puede manejarse con su pareja para dividir la responsabilidad de la niña o para la mujer. Sí, entonces que la principal resistencia es cuando el problema está en el otro y yo siento que no necesito cambiar porque las cosas funcionaban bien hasta ahora. Esa es la principal resistencia. O que también la resistencia, por eso es importante analizar muy bien antes de implementar así, lanzo cosas, es poner foco, preferible poco, pero bien. La resistencia puede venir, ves que ya lo probamos y no funcionó. Esa es una resistencia que viene siempre. Por eso, cuando uno hace programa de esta característica, pongamos foco, midamos, si funciona bien, avancemos, 3, 4 focos, no empieces con todo al mismo tiempo, porque en la medida que sea exitoso, vas a minimizar las resistencias. Entendiendo que la única constante es el cambio, y te presentaste diciendo que a principio ya venís hace años trabajando en diversidad, inclusión y demás, y habrás visto que esto ha evolucionado a lo largo del tiempo de alguna manera, y entendiendo que esto va a seguir de alguna forma evolucionando y viendo las tendencias futuras, ¿cuáles crees que van a ser los desafíos futuros o en los próximos años en materia de diversidad e inclusión? Los desafíos a futuro creo que están relacionados con cómo va a impactar la inteligencia artificial en tener culturas más inclusivas, como que estos cambios que están relacionados con las modalidades de trabajo, los perfiles, los skills que necesitan las organizaciones, cómo esto puede impactar o no en tener una cultura inclusiva. Las tendencias también es cómo generar culturas inclusivas en entornos de trabajo cada vez más híbridos o menos presenciales, porque lo híbrido o lo virtual no necesariamente ayuda mucho a ser inclusivo, ¿no? Porque ni siquiera tengo un contacto, ni siquiera lo veo completa la persona, ¿no? Y los desafíos están, o sea, los desafíos a futuro creo que están en cómo cómo generar inclusión en negocios diferentes donde tradicionalmente son más masculinos. Por ejemplo, energía, por ejemplo, tecnología, donde a lo mejor no hay diversidad en la representación de personas con esas carreras y que van a tener como industrias un impacto enorme en la economía, que bueno, pueden generar dificultades para crecer. Y otro desafío, pero ya se está dando, es la transformación de las empresas familiares grandes, ¿no? En Argentina en particular y en la región en general, donde originalmente son empresas familiares con origen de un hombre, de un fundador, y cómo las nuevas generaciones que empiezan a ser más diversas tienen que incorporarse en el negocio y cómo generar ese cambio. Creo que esos más o menos son los grandes desafíos o tendencias a futuro. Fabi, y de cara a estos nuevos desafíos, ¿qué consejos le darías vos a las personas que te están escuchando y a las organizaciones que están buscando mejorar y potenciar sus esfuerzos en temas de diversidad e inclusión en este momento? La
Las principales, yo creo que recomendaciones, que un poco lo dije anterior, es ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Y para qué? O sea, ¿cómo inicia y cuál es para qué, ¿no? ¿Cuál es el impacto que yo quiero lograr con esto? Creo que este es, para mí, que no vuelvo a decir, no es que hay que hacer un gran diagnóstico, es mirar la realidad, nada más, mirar con ojos más abiertos la realidad. Creo que esa es una recomendación, que es un poco lo que dije antes, clave. La otra, que también la dije, es tener un buen sponsor, alguien que acompañe, que se lo ponga en el hombro y que crea de verdad en que esto tiene un impacto positivo. Porque aparte tiene un impacto positivo en lo personal, en lo organizacional y en lo social. Porque todos tienen, hoy formamos parte de un, vuelvo a usar la palabra ecosistema, donde el impacto social es importante. Es lo mismo, a ver, esto es lo mismo con la tendencia, la necesidad de negocio de trabajar en términos de ESG, de sustentabilidad, etc. Es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Pero hay un impacto social. Y esto es, por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo que no lo mencioné. Otro tipo de trabajo en diversidad e inclusión es el comunitario. Empresas de petróleo y minería, por ejemplo, que trabajan en entornos donde hay comunidades, por ejemplo, indígenas, etcétera. Esa es una dimensión de diversidad enorme para este tipo de industria. Por eso, cuando hablaba de consejo, es entender cuál es realmente el dolor. No es, bueno, mujeres, no necesariamente mujeres. Acá al principio, la prioridad, por ejemplo, en estas industrias, es trabajar sobre las comunidades, cómo entiendo que tiene un espacio enorme, que tiene un montón para aportar, que puedo aprender de ellos y que además lo tengo que sumar, pues si no, nada va a ser exitoso, ¿no? Te diría que básicamente eso. Y entender que no basta solamente con implementar beneficios y programas. No, que no digo que no hay que hacerlo, pero que no es suficiente. Tengo que ir más a que ayudar a la gente para entender esto. Hay un tema personal ahí, hay un tema de trabajo personal. Que no es fácil porque es un cambio de modelo. A ver, es como en reclutamiento se da mucho. Busco un clon que más o menos haya estudiado lo mismo, que haya tenido más o menos la misma trayectoria, pues me siento cómodo. Que entender que como consejo, que implica, y esa es la gran resistencia, implica poner a la organización, a la gente en una zona de incomodidad. Va a incomodar, va a doler al principio, pero que bueno, el camino es beneficioso al final. Tal cual. Entiendo, es un cambio de mirada, un cambio de lupa. Decías esto de reclutamiento y me acuerdo de empresas hace muchísimos años que tenían incluso un listado de hasta requisitos físicos en algún momento. Se ha visto que tenían que cumplir para determinadas posiciones y bueno, seguramente a lo largo de los años eso fue modificándose. Muchos, seguramente todos los que nos están escuchando han tomado nota de todo lo que mencionas. Nos queda muy claro entender que en primer lugar tenemos que saber cuál es la problemática hoy por hoy, identificar cuál es el objetivo, el para qué vamos a hacer esto, y ni hablar de tener el acompañamiento, este sponsor suficiente a la espalda que nos pueda, acompañar en la implementación. Te vamos a hacer una última pregunta que le hacemos a... Otra clave de éxito es está relacionada con la comunicación, ¿no? Como poder armar estrategia de comunicación para que todos entiendan por qué se está haciendo algo así. Me parece que a veces uno hace y se olvida de comunicarlo apropiadamente. Me parece que ese es un factor importante a tener en cuenta. Perdón, te interrumpí, Daniela. No, por favor. Y está buenísimo esto de comunicación porque lleva a que la población en general o la organización en general tenga el entendimiento de por qué se está haciendo eso y se comprometa desde otro lado, digamos, se pueda conectar más hasta con su propio propósito en el caso de cada uno. Así que, bueno, lo que te mencionaba, Fabi, recién es que a todos nuestros entrevistadores, entrevistados y entrevistadas, les pedimos que nos recomienden un libro, que le recomienden a la audiencia un libro para leer
Y en este caso, puntualmente, sabemos que has escrito varios libros, así que el pedido va a ser doble. El pedido va a ser que nos recomiendes y le recomiendes a la audiencia un libro de los que vos hayas escrito y que le recomiendes a la audiencia otro libro que pueda servirles para incursionar o para profundizar en este tema. Bueno, a ver, de los libros que escribí, el primero que escribí está relacionada con, y tiene bastante serio, pero sí, que es el desafío del talento en momentos de cambio. Este libro, ¿por qué lo digo? Porque tiene la característica que aborda distintos aspectos que hacen a la diversidad. Entonces me parece que esto en ese sentido es valioso. Bueno, todos en realidad, pero vamos al último. Y el último para mí es muy lindo porque se llama Mujeres y Transiciones de Carrera, pues está basado en una investigación. O sea, entrevistamos a mujeres que estaban, esto ya es un colectivo específico de género, que estaban en momentos de transición de carrera y ahí se indagó qué las motivaba, cuáles fueron los obstáculos, cuáles fueron los facilitadores en ese... Y a partir de eso se buscaron recurrencias y el libro está dividido en la autoconfianza, el mentoreo, cosas que, por ejemplo, facilitaron y ahí se desglosan casos o ejemplos, en ese sentido como para que sean más claras. En cuanto a... Yo creo que lo que hay mucho, bueno, aparte a mí me apasiona, soy una adicta a las series, hay muchas series y películas sobre este tema, muchas. Ahí hay series como a mí me encantó, The Good Wife, que es una serie de muchos años, muchos capítulos, que habla de una mujer que salió de su rol de abogada durante muchos años por su maternidad y vuelve. A mí me parece todas las dificultades para volver y después, bueno, cómo se hace su espacio. Hay otras películas famosas como... espera que no me acuerdo el nombre. Hay una que es del 16, que se llama Mujeres del siglo XX. Hay otra película que se llama, que es más reciente, que es muy buena, que es Al Descubierto, que habla de cómo surge el movimiento Me Too. Y hay una serie, para hablar más de género en particular, que se llama Merlí, que mucha gente la ha visto, que es española, que es un docente, es muy interesante porque ahí te aborda todo lo que está vinculado con diversidad. Y en cuanto a libros, a ver, hay un autor que es Silvina Campo. Silvina Campo es una feminista, hay muchas feministas de hace muchos años, pero Silvina Campo me encanta, cualquier libro de ella, son todos muy buenos, como autora, ¿no? Que más novelada o ensayo y que no sean los técnicos que encontrás en cualquier lugar. Bien, bueno, buenísimo, Fabi. Nos llevamos un montón de información, la audiencia, todos los que nos están escuchando se llevan un montón de información para empezar. Bueno, aquellos que todavía no están trabajando en temáticas de diversidad e inclusión, empezar a tomarlo, tener por lo menos una pequeña visión de por dónde arrancar. Tenemos un montón de preguntas más para hacerte, podremos pasarnos horas conversando porque un tema se conecta con el otro. Así que seguramente te vamos a estar invitando a otra edición de People Experience Talks para hacer la segunda parte. Te agradecemos un montón el tiempo, Fabi. Dale, excelente. Muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición y bueno, por compartir toda esta experiencia con nosotros. Dale, estoy a disposición para lo que necesiten y bueno, y gracias por la invitación.